Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, muy especial, en donde estaremos hablando con una invitada de lujo. Estará con nosotros participando la licenciada Marta Jurado Muñoz. Marta, bienvenida. Hola, Toño, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, pues además de estar aquí dialogando sobre el tema de educación y enseñanza para adultos desde la perspectiva de los derechos humanos, pues estaremos hablando con Marta sobre lo que implica la educación de los adultos, la enseñanza del idioma español, ¿no? ¿Qué implica para personas que no hablan español, que no son hispanoparlantes, pues aprender este idioma desde la experiencia que ella está haciendo, dando clases de español para refugiados? ¿Verdad, Marta? Así es. Y bueno, pues será una emisión bastante interesante, bastante nutritiva. Ustedes saben que nuestro enfoque son los derechos humanos, tocaremos algunos temas jurídicos, realizaremos también pues la orientación jurídica del día, haciendo las recomendaciones correspondientes para las personas que nos están viendo y que puedan pues a su vez orientar y asesorar a las personas que tienen esa necesidad. Así que pues te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda Radio Impo, las redes sociales del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, que estés al pendiente de que nos mandes tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, tus saludos, que aquí en Derecho y Humanidad pues estamos muy contentos siempre de recibir toda esa información. Es importante también que nos plantees si hay algunas necesidades de orientación jurídica y legal, porque recuerda que en este programa podemos hacer esa orientación legal y que en caso de que lo requieras, pues te vamos a mandar esa información de manera directa si nos lo pides así por nuestras redes sociales. Pues vamos a iniciar con nuestro tema, querida Marta. Ya le decía al público que nos está viendo en este momento en Radio Info, en Derecho y Humanidad, que pues tú estás participando en la enseñanza de adultos del español, ¿no? Y sobre todo es una enseñanza no sencilla porque en tu caso son adultos que no son hispanoparlantes. En la mayoría de los casos estamos hablando de personas extracontinentales y lo que desde la perspectiva de los derechos humanos se conocen como refugiados. Así es, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia en un inicio? ¿Cómo te está yendo con esta enseñanza del español? A ver, cuéntanos. Mira, Toño, para poder aceptar el hecho de compartir el conocimiento para que la gente aprenda a expresarse en español, parto de que a mí, bueno, he dado clases en otras ocasiones, en otros lugares. Siempre me han gustado las personas mayores, los adultos, porque como yo he dado inglés, otro idioma, se parte de que la gente tiene dos razones para aprender un idioma. Unas pueden ser intrínsecas y otras pueden ser extrínsecas. Las que corresponden a la persona como tal, intrínsecas, pues es el que pues me gusta, o nada más tengo ganas, o me fascina. Pero las cuestiones extrínsecas tienen que ver muchas veces pues para promoverse en un trabajo, para ver si me acuerdo que tuve un alumno que era guardia en un hotel, y entonces el hecho de que él aprendiera el idioma inglés para comunicarse representaba que lo subieran a gerente y a tal, ¿no? Entonces esas cuestiones, las intrínsecas y las extrínsecas, para los adultos pues son más claras, porque para los niños o para los adolescentes luego tiene que ver mucho porque el papá o la mamá cree que es necesario, cree que le va a gustar o cree que le puede interesar. La cuestión en el caso de los adultos es completamente diferente. Partiendo de eso, a mí me fascina eso, porque los alumnos, la experiencia que he tenido, pues van como con una razón muy específica. En el caso concreto aquí de la Casa de los Amigos y que estoy impartiendo el español a extranjeros, pues es también jóvenes, es a nivel de jóvenes ya mayores de 18 años, los que han venido, ¿verdad? Ya personas ya como entre los 25, los 30, y además hasta una persona muy mayor, una señora de 74 años, que pues es muy motivador y muy padre
que una persona a esa edad tenga el interés y la motivación de estudiar una cosa que agregue nivel a su cultura general, que aparte pues ella conozca y se puede expresar en otro idioma, ¿no? Entonces eso para mí pues es muy fascinante. Wow. Entonces, partiendo de esto que te comentaba, a mí la experiencia tanto de dar clases como a este nivel es muy padre. Muy padre. Me siento como pez en el agua, ¿no? Wow. Pues eso es algo muy, muy importante, Marta, y sobre todo que la gente lo escuche, porque todavía pareciera que el acceso a la educación, cuando hablamos de acceso a la educación o de educación en general, pues las personas pensamos en los niños, ¿no? En las personas chiquitas, y cuando ya estás pensando en adultos mayores o en personas que van a aprender un idioma, pues normalmente el tema de educación se vuelve complejo, ¿no? Se vuelve inaccesible. Desde esa perspectiva de los derechos humanos, la educación para adultos siempre es un desafío, porque pues tú sabes que la educación está pensada en ciclos, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿Y qué pasa con estas personas que por alguna razón pues no pudieron ir a la primaria, no pudieron ir a la secundaria, o llegas a otro país y no hablas el idioma y no tienes, digamos, los canales para acceder a esa educación? Pero antes de que me respondas, es importante que el público pues quizá conozca un poquito más sobre ti, sobre quién es Marta, quien nos acompaña aquí en el programa de Derecho y Humanidad. ¿Cómo es que llegas a dar estas clases de español para adultos y refugiados? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te formaste? A ver, platícanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, así nada más haciendo un muy breve recuento. Estudié una carrera corta, administrativa, la cual me permitió pues poder acceder al campo laboral. Paralelamente, pues sí me quise preparar como con una inquietud de tener acceso a la universidad, y entonces decidí estudiar la preparatoria después de esta carrera comercial, la preparatoria, y posteriormente aplicar para una carrera en la universidad, la cual pude hacerlo, pasé el examen y estudié la carrera de estudios latinoamericanos. Estudios latinoamericanos. ¿De qué se trata esa carrera de estudios latinoamericanos? Mira, es una carrera interdisciplinaria. Se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay especialidades de estudios latinoamericanos a nivel maestría, también en ciencias políticas, también de la UNAM. Y la carrera fundamentalmente estudia el contexto del continente americano, de América Latina como tal, en tres diferentes aspectos: historia socioeconómica, filosofía y literatura. Okay. Entonces, los primeros semestres tienes como tronco común, como historias de tronco común, ¿no? Partiendo de literatura, partiendo de filosofía, como principios básicos, como los principales filósofos, la cuestión de la literatura también, así partiendo de las cuestiones más básicas de la literatura hispánica y literatura por consiguiente, y en el área de historia socioeconómica, pues igual, ¿no? Entonces, ya que pasas ese tronco común, ya luego están las áreas específicas del contexto. Por ejemplo, bueno, te voy a decir que esto lo estudié hace muchos años, claro. A lo mejor en la actualidad hay algunas modificaciones, pero creo que no, porque pues estoy un poco al tanto. Entonces se dividen en áreas específicas, por ejemplo, el área andina, que incluye pues Perú, Ecuador, Bolivia, o por ejemplo el cono sur, digamos Chile, Argentina, Uruguay, Brasil es aparte por el idioma, porque es portugués, aparte pues te digo, precisamente por el idioma, esa parte. También el Caribe, ¿no? Centroamérica, México incluye Centroamérica. Entonces, ya conforme tú te vas especializando en algún contexto, tú ya te diriges para profundizar
en historia socioeconómica, en filosofía y en literatura, de ese país. el área que escojas. Vaya, ¿no? claro, por áreas. Pues Ujú. eso es importante que la gente sepa que, o sea, tú tienes esa posibilidad de dar clases de español para refugiados que vienen también de otro continente, de África, pero también de Sudamérica, ¿no? Así es. Que con los que hemos tenido aquí acceso en el lugar donde estamos dando estas clases, en Casa de los Amigos, con quien el Instituto Mexicano de Psiconcología pues tiene un convenio de colaboración, y en donde también pues hemos tenido estudiantes de servicio social que nos acompañan. Pero pues entonces prácticamente tienes que profundizar en la cultura, en el contexto, en las letras, ¿no? Sí, porque te digo, no es ni licenciatura en historia, no es ni licenciatura en filosofía y no es licenciatura en letras hispánicas, ¿no? Entonces también es como, te digo, una interdisciplinariedad que también luego pues ha sido un poquito difícil el campo de trabajo. Sin embargo, pues lo hay, si lo buscas, y en la investigación y en la docencia, como la mayoría de las carreras del área de humanidades, ¿no? Entonces, pues, yo acabé la carrera y pues, te digo, por mi contexto personal, la única fuente laboral que conseguí fue precisamente en la Universidad Michoacana de San Nicolás, Wow. en Morelia, el impartir una clase como un poco de interinato. Sí, Sí. interinato, ¿verdad? Interinato, sí, claro. De Historia de América, Wow. por ejemplo, ¿no? Pues qué Entonces, pues, interesante. muy padre, muy padre. Pues estamos, pues bastante interesante entender cómo alguien puede dar clases de español a refugiados, como desde esta perspectiva de los derechos humanos, de los derechos interculturales. Es importante que el público pues escuche que tú tienes esta capacidad y esta posibilidad, pues porque tienes esta formación que te respalda. Vamos a seguir hablando con la licenciada Marta Jurado Muñoz, quien es licenciada en estudios latinoamericanos, quien da clases a refugiados, clases de español, y quien nos está compartiendo pues estas experiencias desde esta perspectiva de los derechos humanos, aquí en Derecho y Humanidad. Si tienes algunas preguntas, dudas, saludos, comentarios, pues por favor, haznoslos llegar. Vamos a estar pero gustosos de escucharte, de saber tus inquietudes, y seguimos hablando sobre el tema. Regresamos después de un corte. Pues regresamos a Derecho y Humanidad después de esta pausa, y pues quiero agradecer al equipo de Radio Info por esta cápsula tan buena, tan interesante, que creo que nos ayuda a contextualizar cuáles son las problemáticas que tienen los refugiados, y sobre todo pues pensar que en el tema de educación, cuando tú pues tienes que salir de tu país, pues no te llevas los títulos en la bolsa, ¿verdad? Te vas con lo que tienes puesto, y básicamente cuando llegas a un país que te recibe, cuando solicitas asilo, pues prácticamente no puedes ejercer. Primero, no te van a reconocer los títulos que tienes de manera inmediata, ¿no? Y en segundo lugar, hay requisitos jurídicos que se deben de atender para que tú puedas ejercer una carrera profesional, etcétera. Entonces se vuelve un problema. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los refugiados, el reconocimiento de los documentos que acrediten una formación profesional, académica. Pero justo estábamos hablando ahorita en el corte con la licenciada Marta Jurado Muñoz sobre el tema de la importancia de la educación del español para refugiados. Entonces, para que el público pudiera escuchar, Marta, ¿por qué un refugiado debe aprender español o debe estudiar español? Bueno, por la experiencia que he tenido en estos meses que he estado impartiendo español a extranjeros, y que, bueno, además son refugiados, obviamente llegas a un país al que te representa, pues, hacer una serie de trámites, como dices tú. Pues la principal cuestión es pasar los días en un hotel, ubicarte, estar en un lugar seguro, estar en un lugar donde puedas comer, donde puedas satisfacer tus necesidades elementales, obviamente. Entonces yo pienso que es clave el que sepas el idioma, ¿no? Para el contexto latinoamericano, porque he visto en la casa donde nosotros estamos que hay hondureños, hay
bueno, he conocido únicamente a un hondureño, pero me refiero que para los que hablan español, bueno, tienen mayor facilidad, obviamente, sí, independientemente de que no tengan título o no traigan sus estudios o sus comprobantes, ¿no? Pero en el caso de otras personas que vienen, pues he notado muchos africanos, de Nigeria, de Congo, de Camerún, de Nueva Guinea, en fin, de muchos lugares de África me han tocado algunos alumnos, y también de Medio Oriente, ¿no? De Israel y de tal. Claro, algunos hablan el idioma universal que es el inglés, entonces ya esa es una cuestión que se facilita porque muchos en el aeropuerto, aquí en la Ciudad de México o en los medios, en los camiones o lo que sea, pues sí hay gente que habla español, ¿no? Digo, perdón, inglés, disculpa, inglés. Pero ya para la cuestión de la burocracia, de los trámites administrativos, de todo lo que te representa la cuestión de integrarte, te digo, a este país, es muy importante para mí el que tú aprendas el idioma. Te va a facilitar mayor la comunicación, además inclusive te da seguridad en ti mismo, que nunca debemos de descartar esas cuestiones, porque eso te da seguridad y además te levanta la autoestima. Si ya de por sí viene la gente pues preocupada, pues sacada de onda, ¿no? Por las broncas que trae, pues imagínate si con la facilidad de expresarte, de comunicarte, de preguntar hacia dónde voy, qué como, pues ya te da, te digo, seguridad en ti mismo y necesariamente yo creo que desde ese punto de vista es muy importante. Entonces, muy importante. Básicamente el aprender a hablar el idioma, y en este caso pues el español del país, pues es fundamental, ¿no? Y fíjate que ahorita me hiciste recordar que aquí en la Casa de los Amigos, que es una organización con la que el Instituto Mexicano de Psico-Oncología pues tiene un convenio para servicio social y algunas otras cuestiones que pues son benéficas para el IMPO. Básicamente recuerdo que ha habido también personas de Venezuela ahí con nosotros y que a pesar de que sí hablan un idioma de español, los significados del idioma son distintos, ¿no? Claro. De ahí la importancia, pues, por ejemplo, de también entender el contexto de la significación de las palabras, ¿no? Yo creo que estudiar español eso te permite también. Además, claro, o sea, bueno, yo desde mi punto de vista de que vivo en este país, aquí nací y aquí vivo, y bueno, conozco cuestiones así muy de estructura gramatical, pero además pues otras cosas que tienen otro sentido, pues es fácil en un momento dado, pues partiendo de una gramática muy pura, ¿no? Muy fácil para poderla impartir y que las personas aprendan. Pero la cuestión sí de verdad es muy importante, no te imaginas cuánto. La cuestión de que la gente empieza como un poco a expresarse, a tener menos pena, o sea, he logrado notar esos avances en la clase y de verdad yo pienso que ellos mismos se sienten muy bien, muy contentos. Wow. Y bueno, sí, me ha tocado gente que habla inglés, gente que habla francés, y entonces pues como que mi enseñanza es así como la primera, entonces sí les doy el significado así como más de mi tierra, ¿no? De mi tierra. Sí, eso es muy importante. Cuéntanos cómo es un día típico de la enseñanza del español para refugiados. O sea, ¿cómo es un día típico? Bueno, te digo, yo creo que es un poco, te lo comento en base a mi experiencia. Ya puedes tener mucho conocimiento, y yo siempre soy de la opinión que se puede tener mucho conocimiento, pero a la vez se tiene que tener práctica para cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo aprender a manejar teóricamente, pero si no practico nunca voy a poder llevar un carro, ¿no? Entonces lo mismo sucede con un idioma. Puedes tener las bases de estructura y tal, pero a la vez tienes que practicar a la fuerza. Yo noto, por un lado, que la gente pues sí llega temerosa, llega así como insegura, ¿no? Pero es una cuestión de la persona, que en este caso soy yo, el que tú un poquito rompas el hielo, ¿no?
Entonces, siempre, bueno, ya algunos son de rutina, ya más o menos los conozco, me conocen, y los que vienen, pues siempre es como darles la oportunidad de introducirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta semana que acaba de pasar, llegaron 2 personas nuevas, con 0 conocimiento de español. Wow. Ya traía yo 2 personas o 3, con un poquito ya que me han escuchado y qué tal. Entonces, hay una metodología. Entonces, por ejemplo, tengo que partir de que yo me llamo Marta. ¿Tú cómo te llamas? Marta. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Toño. Entonces, en automático, pues ya Nicole o Hipólite, ¿no? En automático sale así. Entonces vas como rompiendo un poco el hielo. Te digo, ya algunos los conozco, algunos yo, ¿no? De pronto, pues sí, te digo, la experiencia te da, vienen a veces cansados, bostezando, a lo mejor con broncas en el tráfico, que vienen desde lejos y que el metro y ¿no? Entonces siéntate, tranquilo, ¿no? Entonces empiezas con jueguitos, que un rompecabezas y unos, o sea, sí como que es contextual, ¿no? Por ejemplo, yo soy Marta, yo soy una mujer mediana de estatura, más o menos de tez apiñonada, cabello lacio, café. ¿Tú? Entonces es así como que es una manera de, te digo, de irte, tú los tienes que ir haciendo, como decía un maestro que yo tenía en física, ir induciendo el conocimiento. Y se da a través de que tú hagas el ejercicio primero, para que otro lo repita, pero que a la vez ese le pregunte al otro. Okay. Y así, ¿no? Entonces en círculo vayamos, a ver, ¿tú cómo te llamas? No, pues que Nicole. Ahora tú pregúntale. Entonces hasta con mímica, con señas, ¿no? Sí, claro. Tú pregúntale. Entonces, en esta última experiencia, te digo, de que llegaron 2 chicos apenas esta semana, pues es otra vez comenzar de cero, ¿no? Aunque ya algunos vienen con un poquito más de conocimiento, ¿no? Luego empiezan a hablar, empiezan como hasta leer, pero por ejemplo observo que hay un librito que tenemos allí en la casa. Ajá. Que me lo compartieron para que pudiéramos trabajar un poco. Entonces es así casi conocer el abecedario. Entonces empieza la Che, por ejemplo, arriba y es chango. Y resulta que chango, chimenea, en fin, ¿no? Chícharo. Chícharo. Y lo pueden leer, pero no tienen idea de lo que significa la chimenea, ¿no? Entonces, bueno, te digo, ya es así como que hace uno, ¿no? Entonces, bueno, yo desafortunadamente no puedo dibujar ni un nombre como bolitas y palitos. Entonces, pues tengo que sacar el internet, ¿no? Entonces, pues una chimenea y para que, ok, y entonces en francés, pues ya saben lo que es la chimenea. Wow. En fin, entonces, pues digo, es como ir induciendo el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la P, ¿no? Entonces, pared. Ok, pared, ¿no? Entonces, como que tienes que, te digo, hay otra técnica que estudié cuando estudié para dar clases de inglés, que se llama realia, ¿no? Entonces tienes que llevar, por ejemplo, si quieres, con cosas, objetos de la casa o mobiliario, tal, pues llevas una taza, ¿no? ¿no? O vaso, plato. Es una manera de que puedes, te digo, ir, ¿no? Nosotros tenemos poquitas herramientas ahí en la casa, tenemos unos rompecabezas, en fin, pero es así. Entonces es así el día. Wow. Como que tengo que observar, porque te digo, luego hay otros que ya saben un poquito más, sí. Entonces esos te pueden ayudar con los otros, ¿no? Wow. Luego también, pues en un momento dado había unos que ya sabían más, muy al principio, muy como por noviembre, cuando yo empecé en octubre. Entonces en noviembre había unos que estaban más avanzados, que inclusive creo que ya se acaban de ir hace poquito. Sí. Estos muchachos, pues bueno, los tratamos de separar. Entonces ya con ellos es escribir oraciones, más gramatical, leer párrafos. Wow. No, inclusive todo es, yo como ubicándome por qué están en México y por qué están estudiando español, es ubicarlos en un supermercado, ubicarlos en un restaurante, ubicarlos en el hotel, ubicarlos ahí en la casa de los amigos, porque algunos vivían ahí. Entonces, bueno, ¿dónde está el banco más cerca, no?
Entonces, ok, aquí en Álvaro Obregón y tal. Entonces, muy contextualizado, como contextualizarlo para que puedan avanzar un poco, ¿no? Wow, pues es bastante interesante lo que nos está compartiendo la licenciada Marta Jurado Muñoz, quien es licenciada en estudios latinoamericanos y quien imparte clases de español a refugiados con esta perspectiva de derechos humanos. Así que vamos a ir a un corte, síganos acompañando, no nos dejen de enviar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, porque hay mucho que preguntar en este tema y aprovechen a nuestra invitada. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López. Seguimos aquí hablando con la licenciada Marta Jurado Muñoz con el tema de educación para enseñanza de la educación y del idioma español para refugiados desde los derechos humanos. Así que pues estábamos hablando de estas situaciones de un día común de enseñanza, y lo que veo, Marta, es que pues la enseñanza del idioma español es en principio pues requiere una metodología. Eso es algo importante, como todo en la vida, la metodología es básica para poder lograr los propósitos. También que pues se utiliza una perspectiva de derechos humanos, la inclusión, ¿no? En tu clase nos has narrado cómo sumas a todas las personas a que participen, a que se sientan incluidas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues algo muy importante, que lo principal es pues debe de haber mucho amor, ¿no? Por lo que estás haciendo. Creo que eso es algo que nos has dejado muy claro. Y se me hace muy interesante saber entonces cómo pues la gente que no habla un idioma lo puede hablar, ¿no? Y puede acceder a esta posibilidad de hablar español. Pero te quería preguntar, ¿cuáles serían estos factores, con esto que nos has narrado, que pueden hacer que alguien no aprenda español, ¿no? ¿O cuáles serían estas dificultades de lo que tú has visto en esta experiencia de enseñar español a refugiados y sobre todo adultos, ¿no? En algunos casos adultos mayores? Pues es lo que yo te comentaba en un principio. A lo mejor no tienen muy clara su motivación, a lo mejor les cuesta trabajo, o sea, pueden tener un sentimiento dual, que sí es importante, pero a la vez me cuesta, y pues no sé, creo que tendemos luego a poner pretextos. Yo sí creo que es difícil, yo creo, como digo, cualquiera nos puede pasar con cualquier otro idioma. O sea, si nosotros ahorita nos pusiéramos a querer aprender japonés, pues igual nos costaría, o alemán, o chino, ¿no? Y si no tuviéramos una necesidad real y contundente para aprenderlo, pues a lo mejor más, o se nos diera muy fácil, o justamente lo que le puede pasar a las personas que llegan, que por una necesidad a lo mejor se bloquean, ellos mismos se autobloquean, ¿no? Yo creo que es eso. También, bueno, hay gente joven que a lo mejor pues tiene otras prioridades, ¿no? Más, pues de menos compromiso, luego viven con personas que hablan español, entonces pues les traducen, tal. Entonces, claro, quizás sería un caso específico, hablar por casos específicos, y no se puede decir así la generalidad. Pero también yo me pregunto, la gente luego, pues, teniendo la facilidad de que no se les cobra ni un centavo, de que es un trabajo social, ¿no? Muy importante que da la casa de los amigos, pues quizá se tendría que hacer más promoción, o no sé, quizá la palabra no sea la adecuada, pero un poquito más como de decir, pues sí es una cuestión que te pedimos que lo hagas porque para nosotros es importante, ¿no? Pero aún así, pues ahí la gente, yo me di cuenta de algunos compañeros que andaban por ahí y se les hacía tarde, se les alargaba el almuerzo, y pues ya no suben a la clase, ¿no? Porque estamos en la planta de arriba, por eso suben. En la sala de usos múltiples. En la sala de usos múltiples, ¿no? Entonces ya no suben porque se les hace tarde, porque se les atora ahí la plática en la chorcha, ¿no? Entonces, bueno,
yo creo que no es ni una cosa personal ni una cuestión de la casa de los amigos, ¿no? Claro. Simplemente cada quien tiene sus, te digo, como te decía en un principio, sus motivaciones, sus ganas, sus inquietudes y la razón pues, por la que hace esto, ¿no? Para mí ha sido, te digo, muy, muy enriquecedor, porque pues te comparten cuestiones de sus países, dónde viven, cómo viven, nada más eso, o sea, como para practicar, como para información, yo pregunto ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿dónde vives? No, pues aquí en la casa de los amigos. No, o sea, si tú me dices que vives en Nigeria, o sea, ¿cómo se llama tu calle? ¿Cómo se llama el barrio? O así, ¿no? Y todo pues es como para practicar, para que fluya un poco el idioma, ¿no? Wow. Que se facilite un poco más, porque te digo, sí es difícil, yo creo que impartirlo, sí es un poco difícil, pero también yo creo que para ellos también lo es. Complejo. Es complejo. Claro, y sobre todo, pues aprovechar este recurso, pues, efectivamente, yo creo que aprender un idioma es complejo y quizá el español pues es de los más difíciles, ¿no? Por los tiempos gramaticales, por lo que implica la conjugación, etcétera. Pero nosotros como proyecto de educación para adultos que pues tratamos de que se ejerzan este derecho a la educación, también tratamos de beneficiar lo que sería este aprendizaje, como por ejemplo la posibilidad de que con la autoridad educativa que trabaja el tema de adultos, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, pues las personas que estudian las clases de español puedan certificar el idioma y que tengan un documento que avale esa experiencia, ¿no? Eso me parece muy importante, y bueno, que son de las cosas que hemos estado haciendo con mucha fuerza. Y justo ahorita yo mencioné la palabra educación y tú pues me has dado muchos ejemplos sobre lo que implica un proceso educativo en adultos. ¿Qué sería la educación para ti? Bueno, yo creo que es un asunto de análisis. A ti te da la posibilidad de exigir tus derechos, a ti te da la posibilidad de exigir quién quieres que en un momento dado dirija tu país. Tú puedes tener la oportunidad de crear, ¿no? Al saber leer y escribir, la posibilidad de crear, de cuestionar, de estar a favor, de estar en contra de cualquier proceso político, social, económico, humanístico, cualquier cosa. La educación es una cuestión también integral, ¿no? Puede haber, o sea, te digo, no nada más es la educación en el sentido de saber leer y escribir, ni mucho menos, ni tener acceso a una cuestión académica a nivel universitario, sino es todo un proceso que te da, te digo, yo insisto mucho en esto, el tener educación, el tener formación académica, porque yo creo que van de la mano, te da una capacidad de persona muy diferente a quien no tiene esa posibilidad. Y en este país, pues todavía más, ¿no? Cuando tú tienes, y ahí, te digo, el hecho de ejercer tus derechos, son derechos para todo, para tener los derechos universales del ser humano, ¿no? Para tener vivienda, para tener salud, para tener decisión de cuántos hijos tener, de dónde puedas residir, a qué puedas acceder, ¿no? Y yo creo que el ser humano tiene que tener satisfechas sus necesidades elementales e ir ascendiendo en esta pirámide para pues ser una persona feliz. Desafortunadamente, como no somos felices, por eso hay tanto problema, ¿no? En este país en particular. Porque si nada más tenemos con trabajos los derechos elementales, pues, ¿cómo vamos a acceder al entretenimiento, al placer, si ni siquiera tenemos luego con qué comer? Claro. Entonces la educación yo creo que es eso. Claro, pues mira, lo has mencionado muy, muy claramente, Marta, y pues
Creo que nos vamos con una reflexión interesante en este corte que viene y seguiremos aquí reflexionando sobre educación de la enseñanza del idioma español para refugiados desde los derechos humanos. Regresamos en un momento. Parece que no hay corte. Seguimos. Ok. Pues mira, nos has mencionado sobre este tema de la educación para los refugiados, y creo que es muy claro lo que nos estás diciendo sobre lo que es la educación, como la base de el acceso a otras necesidades y a satisfacer estas necesidades, como lo decía Maslow, pues evidentemente que tiene que ver con el proceso educativo para la vida, ¿no? Así que yo creo que tú tienes mucha visión ahorita sobre qué sería aprender español y estos casos de éxito, ¿no? Que has tenido, porque has tenido varios alumnos en este proceso y en este tiempo. Cuéntanos cuál sería, digamos, un caso que recuerdas, ¿no? De algún estudiante que pasó ahora sí que por esta aula, y con el que pudiste ver este proceso de cambio y de crecimiento como nos lo compartiste ahorita. Bueno, híjole, es que de verdad ha sido tan interesante y todos me han conmovido, casi todos, por no decir todos, pero casi todos los casos. Pero hay gente muy, muy linda, ¿no? Con una actitud muy positiva, muy hasta fraterna, ¿no? Pero un caso de un muchacho que ya sabía un poco de español y con mi metodología, bueno, o sea, era de la forma como llegué y tal, más se soltó, ¿no? Más. Y gracias, Marta, y me gusta mucho, y eres muy buena. Ay Dios, yo me sentía como muy agradecida, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otro caso de una muchacha joven, que es una chica de Haití. Esta muchacha, bueno, llegó, pero hasta como, yo la sentía hasta como angustiada, ¿no? Y preocupada. Y entonces decía, no, es que yo no sé nada, no. Y yo le decía, yo me llamo Marta, ¿cómo te llamas tú? Entonces ya me dijo, y entonces hasta su sonrisa de cómo le salió, ¿no? Ahora, yo creo que en un mes, yo creo que todo diciembre, bueno, tuvimos vacaciones, pero bueno, como finales de noviembre, diciembre y lo que va de enero, ya, aparte, digo, es muy lista, ella busca la traducción en su idioma en el momento y entonces ayuda, ¿no? Ya construye frases, ya construye oraciones, en bien poquito tiempo. Wow. Y yo creo que, te digo, al final de cuentas, sí hay gente que es capaz, ¿no? Pero yo creo que es más una cuestión de voluntad, de querer hacerlo, ¿no? Wow. Y entonces, por ejemplo, hay otras personas que muy rápido se desesperan, muy rápido se frustran, no han vuelto, ¿no? Hay chicos que no han vuelto nunca más, no sé si sigan ahí en la casa, o creo que no, creo que iban de fuera, pero ya no han vuelto. Entonces la experiencia de esto me anima, ¿no? Me anima, porque siempre pienso que si una persona puede sembrar esas ganas, esa inquietud en una sola persona, yo siento, hay personas que no piensan así, pero yo lo recibí de un maestro, y yo creo que si tú observas, si tú escuchas, si tú valoras, ¿no?, el trabajo de un maestro, de un profesor. Yo me acuerdo que un maestro nos decía, con un alumno que venga, yo tengo que dar la clase, ¿no? Entonces, pues, eso a mí también me compromete. Claro. Yo me acuerdo de eso mucho porque, digo, nunca tuvo un solo alumno el maestro, ¿verdad? Pero yo sí he tenido un solo alumno. Y entonces digo, yo me quedo, ¿no? Aunque sea una sola persona. Y entonces ya va fluyendo la clase y todo, ¿no? Y hay otras personas, pues, que sí, yo creo que como, así, si me pones a mí a tocar guitarra, pues capaz que te frustre que en un año no aprenda nada, ¿no? Así en el caso también del idioma. Wow. Hay gente a la que se le dificulta y eso ya, pues es así, ¿no? Sí. No la debes de presionar,
pero sí invitarla, ¿no? Hay una persona, la persona mayor que te comento, sí se le dificulta mucho, y sin embargo escribe bastante, porque ya ves que para enseñar el idioma se requieren 4 cosas. Claro. Lectura, la cuestión de la lectura, la escritura, el hablar y el escuchar. Entonces tienes que estarlas combinando las 4 a la vez. Entonces pues ella de pronto escribe, de pronto sí lee, ¿no? Pero luego no entiende, luego no puede reproducir la frase o la palabra. Entonces ella, pues, digo, si me ubicara con solo esas personas, pues sí sería un poco frustrante, ¿no? Porque sí le cuesta mucho y no avanza casi, ¿no? Pero, digo, por estos logros, o sea, sí es muy... Y hay una cosa que te voy a decir con toda sinceridad, independientemente del amor que puedas tener, que sí es indiscutible, porque aparte las personas se les nota luego pues no sé, la preocupación, la tristeza, o no sé, ¿no? O la frustración de que no logran sus trámites, o no sé, ¿no? Entonces una de las cosas es un poco ser empática, un poco entender esa situación. Obviamente, como tú mencionabas, el amor, ¿no? Por supuesto. Eso es muy importante. Pero para mí, lo digo de corazón, es muy divertido. Wow. Me divierto muchísimo. De veras, hago cositas en el pizarrón, dibujitos, cositas que pues... o sea, me divierto, ¿no? Me divierto. Aunque sea como niña chiquita, así un pinito, como tipo niño chiquito, así, hacerle piquitos. Pero pues ya es un árbol, ¿no? Según yo, y una casita, como de los niños cuando pintábamos una casita. Eso, te digo, esos 3 factores, bueno, empatía, amor, que lo redondea todo, pero sí para mí diversión. Es una profunda diversión. Y además me divierto, me la paso padrísimo. Eso es algo muy interesante lo que nos compartes, porque pues el público que nos está escuchando pues debe de saber que esta actividad que haces tú, como licenciada en estudios latinoamericanos, pues es una actividad que es pro bono, ¿no? Es voluntaria y además es pues doblemente satisfactorio escuchar que las remuneraciones que tú percibes pues no necesariamente son económicas, sino que superan por mucho, ¿no? Esa remuneración. Así que yo creo que vale la pena plantearlo así, que la gente lo puede escuchar. La educación en los adultos pues también tiene ese otro componente. Quien enseña pues tiene mucho que ofrecer y eso lo vemos muy claro aquí en tu caso. Nada más te quería compartir para agregar algo y que terminar con esto, que una persona me dijo cuando le comenté que que era voluntario, que una persona muy cercana a mí me dijo, ay, pero Marta, todo tu conocimiento y todo lo que sabes, ¿cómo no vas a cobrar, no? Entonces yo me quedé así como inquieta, como decir, ay, no, pues sí, ¿verdad? Y entonces la persona esta, que de verdad me dijo algo muy, muy valioso, me dijo, oye Marta, pero imagínate tú, una persona que llegó a este país, que no sabe nada de español, y que cuando ella hable español, siempre te va a recordar, como que tú fuiste la persona que le abrió las puertas, pues imagínate, ese pago no te lo da ningún sueldo. Sí, no. Entonces me quedé así como que, oye, tienes toda la razón, ¿no? Entonces te digo, ya es como la cuestión material, pues dejémosla ahorita como punto y aparte. Claro, pues rotundamente. Pues definitivamente no todo en la vida es material. El ser humano somos seres holísticos, ¿no? Físicos, social, mental y espirituales. Así que pues esto es un ejemplo muy claro de esto. Creo que la educación en los adultos y sobre todo enseñanza de un idioma en personas de otro país, pues es una cuestión que desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva del propio derecho, quizá para los estudiantes de derecho, pues es algo que necesitan vivirlo, ¿no? Entonces yo les invitaría a que pudieran acercarse pues contigo, con el tema del servicio social, a que tuvieran este acercamiento de experiencias que estoy seguro que les van a cambiar la vida. Y pues recordarles al público que nos está escuchando que nosotros, Casa de los Amigos, como asociado del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, pues también tenemos colaboración con el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos y
gracias a esta colaboración pues podemos certificar el idioma español para las personas adultas que se acercan a aprender español o que tengan la necesidad de certificar este idioma. Y pues hacer la invitación al público que nos escucha para que por el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, si tienen una necesidad de realizar su primaria, secundaria o preparatoria y son adultos y digamos en esta parte de los ciclos de la vida pues están ya con un ciclo pues fuera del rango promedio, pues pueden acercarse al Instituto Nacional de Educación de los Adultos para poder culminar estos procesos educativos que van a ser reconocidos por las autoridades escolares considerando esta situación de un adulto que tiene esta necesidad. Así que pues les hacemos esa invitación por medio de esta colaboración con el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y con la Casa de los Amigos, pues seguramente que podrán ustedes acceder a este beneficio. Y sobre todo pues agradecer los comentarios que nos has hecho, Marta, las experiencias que nos has narrado. Creo que nos ayuda también a entender mucho más claro qué es el aprendizaje de un idioma o el aprendizaje del español para los refugiados, la valía que implica eso y sobre todo cómo es el derecho a la educación materializado, ¿no? Sobre todo eso es algo muy importante, cómo el derecho a la educación pues es una cosa que es una realidad. Es esto que escuchamos como una idea de que pues todos tenemos derecho a la educación, pues creo que con lo que nos has narrado es muy claro qué es el derecho a la educación. Algo que nos quisieras compartir para ir cerrando ya, estamos llegando a la parte final de Derecho y Humanidad, y pues ahora estamos a escasos minutos de terminar el programa. ¿Qué nos quisieras compartir? ¿Algunas palabras, algún consejo, alguna invitación para nuestros radioescuchas? Pues la verdad que solamente agradecerte que me hayas dado la oportunidad de compartir esta experiencia. Es muy, muy gratificante el poderla compartir a quien nos escucha. Y pues sí, el que en la medida en que nosotros tomemos una decisión para que podamos ser mejores personas y mejores individuos y a la vez exigir a la sociedad el que nuestros derechos sean siempre respetados, pues la verdad que si no sabes español, esta es la oportunidad para que te acerques y aprendas. Vaya, pues estoy seguro que varias reescuchas se van a acercar, se van a motivar. Lo que nos has compartido ha sido fabuloso y pues esperemos que este tema haya sido claro. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañas, Marta, aquí en el programa de Derecho y Humanidad. Gracias por todo lo que nos has compartido. Estuvo con nosotros la licenciada Marta Jurado Muñoz, licenciada en Estudios Latinoamericanos y quien enseña clases de español para refugiados y quien nos compartió sus experiencias. Pues hemos llegado ya al final del programa Derecho y Humanidad de nuestra emisión del día de hoy. Muchas gracias por tus comentarios, tu compañía. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos cada viernes de 4 a 5 de la tarde con todos estos temas de interés general, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva del derecho, que estaremos hablando varias temáticas que tienen un impacto en tu vida. Así que pues sigue con nosotros y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias.